Vida de San Francisco de Asís. Nació en el año 1182 en la ciudad de Asís, Italia. Su nombre era Giovanni di Pietro Bernardone. Lo apodaban el Francesito. De allí derivó su nombre Francesco, por la confusión de la gente. Nació en una familia noble de Provenza. Creció en un ambiente próspero y lleno de comodidades, gracias al trabajo de comerciante textil de su padre. Se convirtió en un joven refinado, pero muy ambicioso, que quería ascender a la nobleza de Asís, y para ello tenía que participar en batallas, como lo hacían los nobles. Así estuvo en una cruenta lucha entre dos facciones cuyo conflicto secular era entre el pontificado y el emperador del Sacro Imperio Romano, dos poderes universales reconocidos hasta ese momento. Fue en el año 1202 que durante la batalla del Puente de San Juan lo hicieron prisionero por espacio de un año. Allí, después de reflexionar profundamente, comprendió la equivocación que había cometido. Le había dado más importancia a las cosas materiales y egoístas que seguir a Dios con humildad para ayudar a las personas. Allí cambió su corazón. Gracias a su padre, quien pagó su liberación, regresó al hogar bastante enfermo y frágil. Bajo el cuidado de su madre se recuperó, pero ahora con una actitud totalmente diferente. Fue educado directamente por su padre en el comercio desde muy joven. Hablaba la lengua provenzal y esto le permitió relacionarse con otras personas provenientes de otras latitudes. Bernardone aprovechó los viajes que hacía cuando comerciaba con los textiles para traerle noticias de otros países. Poco a poco fue conociendo las costumbres, conflictos, ideas políticas y religiosas, las crisis del imperio, la situación de la iglesia. En cada viaje, Francisco aprovechaba toda la información fresca que su padre le suministraba, que más tarde se convertiría en los pilares fundamentales para cambiar su vida. Su madre Pica también fue determinante la educación de Francesco, enseñándole el amor y dedicación maternal hacia los hijos como un modelo que usaría para el trato exigido entre los frailes de su congregación. ¿Qué hizo San Francisco de Asís? Sin duda que el primer acto de devoción piadosa de su alma que hizo San Francisco de Asís fue la de asumir una vida de pobreza y mendicidad después de tener una gran prosperidad económica, causando gran dolor a su padre, que no lo comprendió, a diferencia de su madre, que fue tolerante y amorosa con su hijo. San Francisco adoptó el modelo de dedicación, condescendencia y ternura con que su madre lo trató cuando atravesaba terribles circunstancias para aplicarlo a sus discípulos. Recibió el llamado del cielo porque el Señor lo estaba direccionando a un liderazgo de otra índole al cual él obedece con alegría, dando comienzo a la edificación de la casa espiritual de Dios. Es una misión nueva que no le producía temor. Al contrario, esperaba con anhelo las instrucciones celestiales para iniciar un arduo camino. Teniendo en mente esta nueva dirección, se despojó de toda la riqueza que poseía, luchando contra su propio padre, quien no pudo convencerlo de renunciar a la idea que se había propuesto. Delante del mismo Bernardone, se arrancó todas sus prendas de vestir, simbolizando su nuevo camino libre de cosas materiales, para unirse a un servicio divino donde reposaban todos sus tesoros y, por supuesto, su fe. Fue por la gracia de Dios que Francisco pudo resistir esta dura lucha interna
hasta el punto de mendigar comida de casa en casa. A pesar del desprecio de las personas, tuvo el coraje de hacer cosas mayores. Se convirtió en el cuidador de los leprosos que se ubicaban cerca de Asís, a quienes había tratado antes con asco y repugnancia. Su fortaleza era tal que llegó a vivir con ellos para cuidarlos y lavarles sus llagas. San Francisco de Asís lo declaró cuando dijo que ese era el principio de su penitencia, porque los leprosos le producían asco y el Señor lo había conducido hasta ellos para convertirlo amargo en la dulzura del alma. La incomprensión de la gente en cuanto al cambio que había dado San Francisco de Asís hizo que lo tildaran de loco. Fue apedreado por los niños en la calle y objeto de burla. Esto le producía gran dolor en su corazón, pero continuó con su labor. Fundó una orden religiosa. San Francisco de Asís fue protagonista en el año 1224 de un evento celestial. Al momento de estar en ayuno y oración, tuvo la visión de un ángel crucificado. Recibió una crucifixión mística, es decir, recibió los estigmas de nuestro Señor Jesús. Murió en el año 1226 totalmente ciego en la pequeña iglesia de Porciúncula en el municipio de Asís. Canonizado después de 2 años de su muerte por el Papa Gregorio IX, su legado ha sido seguido a través del tiempo por muchas personas de fe. San Francisco de Asís y el Purgatorio. El mismo día que San Francisco de Asís recibió el don de los sagrados estigmas, nuestro Señor crucificado le reveló varios secretos que solo fueron descubiertos tras la muerte del santo, confidencias pronunciadas por los labios santísimos de Cristo, que confirman la reconfortante promesa a los devotos del fundador de los franciscanos de ser liberados del purgatorio. Durante esta admirable aparición, parecía que todo el monte Alberna estuviera ardiendo entre llamas resplandecientes, que iluminaban todos los montes y los valles del contorno, como si el sol brillara sobre la tierra. Así, los pastores que velaban en aquella comarca, al ver el monte en llamas y semejante resplandor en torno, tuvieron muchísimo miedo, como ellos lo refirieron después a los hermanos, y afirmaban que aquella llama había permanecido sobre el monte Alberna 1 hora o más. Asimismo, al resplandor de esa luz que penetraba por las ventanas de las casas de la comarca, algunos arrieros que iban a la romaña se levantaron creyendo que ya había salido el sol, ensillaron y cargaron sus bestias, y cuando ya iban de camino vieron que desaparecía dicha luz y nacía el sol natural. En esa aparición seráfica, Cristo, que era quien se aparecía, habló a San Francisco de ciertas cosas secretas y sublimes que San Francisco jamás quiso manifestar a nadie en vida, pero después de su muerte las reveló, como se verá más adelante, y las palabras fueron estas. ¿Sabes tú, dijo Cristo, lo que yo he hecho? Te he hecho el don de las llagas, que son las señales de mi pasión, para que tú seas mi portaestandarte. Y así como yo, el día de mi muerte, bajé al limbo y saqué de él a todas las almas que encontré allí en virtud de estas mis llagas, de la misma manera te concedo que cada año, el día de tu muerte, vayas al purgatorio y saques de él, por la virtud de tus llagas, a todas las almas que encuentres allí de tus 3 órdenes, o sea, de los menores, de las monjas y de los continentes, o sea, que son los terciarios franciscanos, y también las de otros que hayan sido muy devotos tuyos, y las lleves a la gloria del paraíso, a fin de que seas conforme a mí en la muerte, como lo has sido en la vida.
Cuando desapareció esta visión admirable, después de largo espacio de tiempo y de secreto coloquio, dejó en el corazón de San Francisco un ardor desbordante y una llama de amor divino, y en su carne la maravillosa imagen y huella de la pasión de Cristo.